Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso Laboratorio de Análisis de Circuitos 1 y 2. Pues lo llamo así porque en realidad este video está dirigido a estudiantes de ambos cursos. Les habla Marcela Mercado Montoya. Yo voy a ser su profesora durante este semestre y bueno, espero que nos vaya muy bien. En este video, este es un video introductorio del curso. Vamos a ver algunas cosas sobre en sí cuál es el objetivo del laboratorio y cuál va a ser la metodología que vamos a seguir. Listo, entonces primero les voy a contar un poquito sobre mí. Pues ya les dije, mi nombre es Marcela Mercado Montoya, yo soy la persona de la foto, esa foto es reciente. Eh, Reciente, pues no sé cuánto vaya a durar este video, entonces sí fue tomada en 2019. Soy bioingeniera de la Universidad de Antioquia. Me gradué en 2015. También soy magíster en ingeniería de la misma universidad. Me gradué en el 2019 y pues desde el 2016 he venido trabajando como consultora freelancer en el área de modelado y simulación multifísica, que digamos eso en este momento no tiene nada que ver con los circuitos, pero pues es parte de mi background, de mi hoja de vida. Aparte de eso, he sido docente de cátedra de la Universidad de Antioquia desde el 2015 en los laboratorios de circuitos 1 y 2 para bioingeniería y desde el 2018 para ecuaciones diferenciales para ingeniería ambiental virtual. Actualmente soy emprendedora de un proyecto llamado In Silico Science and Engineering y esto estoy haciéndolo desde el 2019. El proyecto tiene que ver más con lo de la simulación multifísica. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del laboratorio? El objetivo del laboratorio de circuitos, al igual que en cualquier laboratorio, es comparar la teoría y la práctica, ¿cierto? Es medir el nivel de ajuste entre los resultados predichos por modelos matemáticos, es decir, la teoría, y los obtenidos a partir de montajes experimentales y las herramientas de medición, es decir, la práctica. Listo, entonces en el caso particular del laboratorio de circuitos, el objetivo es contrastar la teoría de circuitos, o sea, todo lo que vemos en la materia, con, bueno, el nivel de ajuste entre la teoría de circuitos y la práctica en general es muy alto, listo, entonces tengan en cuenta que esta teoría funciona súper bien y vamos a encontrar pues que en la práctica esos modelos matemáticos que gobiernan los circuitos son muy acertados. Esas ecuaciones diferenciales que gobiernan los circuitos eléctricos se ajustan muy bien a lo que se mide en los laboratorios. Listo, pero ese nivel de ajuste se debe medir con base en un porcentaje de error. O sea, no basta decir como, los valores son parecidos. No, es necesario usted como ingeniero tener una variable que le diga qué tan ajustado está la práctica, la teoría y la práctica. Listo, entonces el porcentaje de error es una buena medida para poder justificar un análisis cuando usted diga que esa teoría se ajusta o no a la práctica. Listo, entonces lo que medimos es el porcentaje del error experimental respecto al teórico de variables que se puedan medir, como el voltaje, la corriente, la resistencia, la fase en el caso de funciones periódicas, etc. Listo, y aquí en pantalla podemos ver la ecuación que utilizamos para poder hallar el porcentaje de error práctico respecto al teórico. Bueno, entonces, ¿qué equipos se utilizan en el laboratorio para alimentar los circuitos? ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de los elementos para alimentar los circuitos, hablamos de las fuentes. Las señales, como ya vieron, pueden ser DC o AC, ¿listo? De corriente directa o de corriente alterna. Entonces, en el caso de la corriente directa, tenemos fuentes de voltaje de corriente directa. Esta es una fuente cualquiera pues, que encontré en internet, no es la del laboratorio,
pero todas son muy similares. Y el generador de funciones o fuente de voltaje AC, pues también es otro equipo con el que contamos en el laboratorio. En el laboratorio de circuitos 1 más que todo vamos a usar la fuente de voltaje porque vamos a usar circuitos alimentados con fuentes DC, y en el laboratorio de circuitos 2 ya vamos a usar mucho más esta. Sin embargo, en el laboratorio de circuitos 1 en las últimas prácticas vemos funciones periódicas, por tanto tienen que ser generadas por el generador de funciones. ¿Qué equipos utilizamos para medir las variables físicas en el laboratorio? Entonces, acabamos de ver las fuentes que son para excitar los circuitos. Pero ¿cómo medimos las variables? Principalmente hay dos elementos que nos van a servir en el laboratorio, que son el multímetro y el osciloscopio. Entonces, el multímetro, ambos nos sirven para medir variables tanto en el dominio del tiempo como, perdón, corrijo, tanto DC como AC. El multímetro lee directamente voltajes y corrientes DC, y en el caso de señales AC mide sus valores RMS. En el osciloscopio podemos visualizar simultáneamente dos señales. Si son DC, pues van a ser simplemente rayas, y si son AC vamos a ver cómo es su comportamiento periódico y medir variables como la frecuencia, el voltaje, la amplitud, ¿qué otras cosas? La fase, ¿cierto? El osciloscopio es un elemento que utilizamos más que todo en el laboratorio de circuitos 2, donde es análisis en el dominio de la frecuencia. Mientras que el multímetro lo utilizamos más que todo en el laboratorio de circuitos 1, pero ambos pues los vamos a utilizar en ambos laboratorios. Entonces, además pues de las herramientas de medida del laboratorio, tenemos una herramienta que nos va a permitir saber si los cálculos que realizamos en el cuaderno o en las hojitas pues que hagamos, porque para los laboratorios necesitamos hacer unos cálculos teóricos, porque pues precisamente de eso trata el laboratorio, de contrastar la teoría con la práctica. Entonces vamos a tener una herramienta invaluable que es la simulación. ¿Listo? Entonces la simulación se implementa mediante software. Hay unos software que permiten simular circuitos. Estos software son Spice, Tina, LT Spice. Hay un montón de software de simulación. Incluso hay unas herramientas disponibles de online y son gratuitas. Pues este Spice es como el más famoso, pero es pagando pues. También hay otras alternativas libres. Yo personalmente prefiero las alternativas libres, pero esto los voy a dejar a su elección. Ustedes verán, pues consulten un poco, y todos son muy intuitivos, todos permiten predecir el valor de las variables físicas, o sea, corriente, voltaje, a partir de una representación esquemática. Es decir, usted ahí pone el esquemático y él resuelve las ecuaciones solo, y usted solo lee los resultados. Listo, entonces tengan en cuenta que deben descargar e instalar un software de simulación y tenerlo listo para la primera clase, es decir, la siguiente semana. No sé cuándo estén viendo este video, pero bueno, entonces para la primera clase es necesario tener el computador con el software de simulación instalado, porque vamos a hacer un taller pues en el que vamos a aprender a utilizar estas herramientas. Entonces, como les decía, lo poderoso del software nos permite tener una base para determinar si los cálculos son correctos o no. El porcentaje de error entre los valores simulados y teóricos que se halla con esta fórmula muy similar a la otra, pilas que estas barras denotan valor absoluto. Si el porcentaje de error entre el simulado y el teórico debe ser mínimo. Es más, por lo general no supera el 1%. Entonces, si usted le da un valor porcentual, un error porcentual simulado teórico muy alto, entonces usted revise los cálculos. O pues revise que si haya montado bien la simulación. Listo, entonces esto es como la herramienta que nos va a servir para saber si hicimos las cosas bien o no. Es como un verificador. Entonces, súper excelente, lo vamos a utilizar durante todo el curso. Entonces, ¿cómo va a ser la cosa en estos cursos? Tanto en Circuitos Unidos vamos a tener 7 prácticas y una práctica final. Listo, de cada una de las 7 prácticas, bueno, sacando la práctica final de la cual no aplica esto, pues, pero las otras 7 prácticas van a contener 3 ítems.
El primero es el preinforme, en el que vamos a establecer la teoría. Listo, pues no a establecerla, sino a usarla, a hacer uso de la teoría para hacer cálculos y simulación sobre ciertos circuitos. Listo, entonces en el preinforme hacemos los cálculos manuales, es decir, con la teoría de circuitos que vemos en clase hacemos cálculos, comprobamos que están buenos con la simulación. Listo, y esto es lo que llevamos ya listico para la clase, donde vamos a hacer el procedimiento de la práctica. El preinforme debe estar hecho antes de la práctica, si no, no tiene sentido ir al laboratorio. Evite ir al laboratorio si no ha realizado el preinforme, si no tiene cálculos y simulaciones sobre las cuales basarse para hacer las medidas en la práctica. Entonces, en el procedimiento, pues ya corresponde a la práctica, que es el montaje y las medidas experimentales. Listo, ahí vamos a montar el circuito en la board, a utilizar las fuentes para alimentarlo y los elementos como el multímetro y el osciloscopio para hacer las medidas de las variables correspondientes. Listo, y finalmente, ya después vamos a tener una semana antes de la siguiente práctica para realizar el informe, donde habrá pues una guía para este informe y pues la idea es comparar la teoría y la práctica. Listo, y nuevamente volvemos acá. También hay un formato para los preinformes. Ya les voy a... Una guía y aparte un formato. Ya les voy a hablar de eso. Entonces, ¿cómo va a ser la evaluación de este curso? La nota final equivale al promedio de las notas de cada sesión y la práctica del laboratorio. Y aparte, la práctica final tiene un valor entre el 15 y el 20%. Eso está por definir. Entonces, de cada una de las prácticas del laboratorio va a haber 3 notas que se van a evaluar: el preinforme, el informe y otra nota que es individual, que corresponde a la asistencia al laboratorio, la puntualidad y la actitud de compromiso. Listo, entonces en el preinforme se va a dividir en 2 notas. Una primera nota que corresponde a una hoja virtual resumen por grupos. Esto se debe basar en la plantilla de hoja resumen. Esta plantilla yo se las voy a compartir, se las voy a mostrar como para que miremos qué se debe tener en cuenta en la plantilla de hoja resumen. Y la nota de cada hoja resumen se va a dividir en estos 3 ítems. Organización, estructura, que sigan la plantilla y no la modifiquen, vale 20%. Las tablas resumen que contienen los datos teóricos y simulados, y las simulaciones, eso vale 40% y las simulaciones vale otro 40%. Listo, eso es como se divide la calificación de este 25%. Listo, y la otra parte del preinforme es la revisión individual del preinforme antes de iniciar la sesión. Listo, entonces eso es una hoja resumen que tiene todo resumido, los cálculos, es decir, ustedes no tienen que pasar a Word o nada todos los cálculos que hicieron. Sin embargo, sí debe llevar de manera individual en el cuaderno o en las hojas donde lo haya hecho de manera organizada el desarrollo de los ejercicios del preinforme. Cada una de las personas, de las parejas cada uno de los integrantes de los grupos del laboratorio. Listo, se va a hacer una revisión individual. En ese desarrollo deben resaltar las respuestas, deben resaltar las variables pues, que se piden. Si a usted le piden en voltaje entre tales nodos, entonces usted resalta en ese desarrollo que usted hizo a su manera, en sus hojitas, pero bien organizado, destaca pues, los resultados principales. Puede ser metiéndolos dentro de un cuadro o poniéndolos con otro color de lapicero, bueno, como sea. Este paso del preinforme es fundamental. El equipo que no cumpla con cualquiera de las dos, es decir, tiene hoja resumen, pero usted no llevó el desarrollo, usted no puede presentar práctica. Llevaron el desarrollo, pero no tienen hoja resumen, el equipo no puede presentar práctica. Listo, y tiene una nota global de 0. Muchachos, esto es nada que hacer. Listo, si no llevan hoja resumen, si no hicieron preinforme, no tiene sentido estar en el laboratorio. Listo, y ya lo segundo sería la otra parte de la nota, es el informe,
que es el 45%, y se basa en la plantilla para informes, que también se las va a mostrar, y se divide su, se divide su calificación en estos ítems. ¿Listo? Por último tenemos de lo que falta calculaba 90%, un 10% que es asistencia, puntualidad. Listo, entonces hay que llevar temprano al laboratorio. Podemos llegar hasta las I5, por ejemplo, si mi laboratorio es a las 12, entonces yo puedo llegar todo bien hasta las 12:05. Si llego después de las I5, entonces ya la nota ya no es de 10%, no es 5, sino que baja 4. Si llego después de 10 minutos, baja 3, después de 15 baja 2 y así sucesivamente. Además, es necesario y fundamental llevar los elementos para trabajar en el laboratorio. Pues es como si se va a una clase de carpintería y no lleva madera, es como pues que no tiene como sentido. Entonces, si no llevan los elementos para trabajar en el laboratorio, esta nota del 10% baja 2 unidades más, además de la puntualidad. Listo. Entonces, si usted llega 10 minutos tarde y además no trajo los elementos del laboratorio, entonces tiene esta nota del 10% en esa práctica en cero. Pero si usted llega tempranito y llega juicioso con todo para trabajar, entonces pues tiene 5 en el 10% ya. Listo, entonces bueno, la idea es trabajar bastante. Bueno, otra cosa, no lo anoté aquí, pero las personas que llegan o los equipos que llegan previamente con los circuitos montados tienen un pequeño bonus en la nota del preinforme. Entonces los grupos van a ser de 2 personas, ni uno más ni uno menos, y uno. Entonces si hay un número impar de personas, a alguien le toca hacerse solo. Entonces vayan escogiendo quién va a ser su compañero, porque a cada grupo se le va a asignar una carpeta en Google Drive y ahí se montarán todos los informes y preinformes. Pues y las hojas resumen, ya les voy a mostrar estas plantillas. Listo, voy a crear se debe crear una carpeta en Google Drive por cada práctica. Cada práctica contendrá la hoja resumen y el informe correspondiente. Listo, entonces por decir algo, yo tengo mi carpeta, a usted le asignaron una carpeta, usted es el grupo 1 del jueves. Listo, entonces su carpeta se llama jueves grupo 1. Yo se la asigno a usted. Entonces ya viene la primera práctica, entonces usted crea dentro de esa carpeta una subcarpeta que se llame práctica 1. ¿Y qué va a ir dentro de esa práctica? ¿Qué va a ir dentro de esa carpeta? La hoja resumen e informe de esa práctica 1. Y así por cada una de las prácticas que haya. Listo. Los formatos de hoja resumen y de informes están en formato de Google Docs. Entonces la idea es que todos esos documentos ustedes respeten ese formato, que no lo monten en Word o en PDF, nada. ¿Por qué? Porque así yo lo puedo calificar online. Si está en formato de Google Docs, yo lo puedo calificar y poner comentarios online. Y pues, sí, es mucho más fácil y pueden ustedes ver el feedback. Listo, entonces ya en este momento les voy a hablar rápidamente de las plantillas para hoja resumen. Listo, esta es la plantilla de hoja resumen para circuitos 1, por ejemplo. Entonces usted cuando va a hacer la práctica, por ejemplo esta es de la práctica 1, esta en realidad no es de la práctica 1, es de otra práctica, pero es un ejemplo. Listo, entonces usted pone los nombres de los integrantes, ¿cierto? Acá está el esquema. Y por cada práctica siempre tiene 1, 2 o 3 circuitos por resolver o más. Entonces, por cada uno de los circuitos, usted va a poner circuito 1 y pone el esquemático del circuito 1. Mire que no hay texto aquí para nada, no tiene que poner el enunciado de la guía, nada que ver. Listo, solo el esquemático. Circuito 1, esquemático del circuito 1 y el rótulo de la figura. Aquí hay unas instrucciones que están en rojo, que son unos detalles sobre el formato como tal. Recuerden que la estructura vale 20%, no modificar la estructura de la plantilla vale el 20%. Listo, entonces
siempre va a ser así, esquemático, luego tabla resumen y luego la figura con las simulaciones. Listo, así por cada uno de los circuitos de la práctica. Esquemático, tabla resumen, simulaciones. Es lo único que debe ir, no debe ir nada más. No deben ir cálculos, no debe ir texto. Si hay consultas ese día, usted las hace en la hojita que yo le voy a revisar al principio de la clase, pero la hoja resumen solamente debe llevar esto. Listo, esquemático, tabla, simulaciones. Entonces el esquemático es el esquemático del circuito que estamos solucionando. Y luego va a ver por cada una de las variables que le piden, este es el formato de la tabla, no lo modifiquen. Por cada una de las variables, usted pone el nombre de las variables, por ejemplo, en este caso eran 5 resistencias, pone el valor teórico, el valor simulado y el porcentaje de error teórico simulado. Listo, tienen que estar los tres valores, el teórico, el simulado y el porcentaje de error. Y aquí tenemos una columna extra por si tienes unas observaciones. Por ejemplo, en este caso, son iguales, pues porque estamos simulando simplemente resistencias. Listo, en este caso, por ejemplo, ya hay más variables para medir. Este es el circuito 2, el esquemático del circuito 2. Eviten que eso se parta así tan feo, ¿cierto? Circuito 2, esquemático, tabla, simulaciones. Listo, miren que siempre es esquemático, tabla, simulaciones. Para cada una de las variables, aquí medían corriente, potencia en R1, potencia en R2, potencia en la fuente, voltaje en R1, R2 y R3 por diferentes métodos, por ley de Ohm y por divisor de voltaje. Entonces, cada una de las variables que a usted le pidan en el preinforme, usted las consigna aquí. Consigna el valor teórico, es decir, el que usted halló con las fórmulas, el valor simulado y el porcentaje de error entre ambos. Miren que efectivamente entre el simulado y el teórico el porcentaje de error es mínimo. Listo. Entonces, bueno, eso es todo para la hoja resumen. Tengo también acá una plantilla de circuitos 2 que es básicamente lo mismo. Listo, solamente que los circuitos de circuitos 2 son diferentes. Entonces acá hay ejemplos de otras variables que se piden en circuitos 2, que es por ejemplo la magnitud de la corriente, la fase de la corriente, listo, magnitud, el desfase entre dos señales, etcétera. Y pues las simulaciones que ya son un poquito diferentes. Bueno, algo muy importante. Eso, ya les hablé de la tabla resumen, pero no les he hablado de las simulaciones. Las simulaciones, esta columna que me da el valor simulado, es el valor que ustedes obtuvieron mediante las simulaciones, ¿sí o no? Entonces, yo tengo que, lo que muestran acá en simulaciones es una figura sobre la cual se muestre de dónde sacaron los valores que pusieron en la tabla. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso, pues acá hay valores que no están directamente en la simulación, pero que se infieren de ahí. Por ejemplo, son restas de voltajes o por ejemplo la potencia que es la corriente por el voltaje. Todo eso lo pueden poner en observaciones y no está directamente pues acá el valor. Pero pues tiene que tener los valores principales pues. Listo, lo mismo en circuitos 2. Aquí si usted pone la magnitud del voltaje, entonces aquí me tiene que aparecer en alguna parte donde lo puso usted. Por ejemplo, y tiene que estar muy claro. Por ejemplo, si yo le hago zoom a esta imagen, me dice claritico, perdón, que la amplitud, que el marcador está en 2.697 miliamperios. ¿Cierto? Y esta otra está en 8 voltios. Entonces miren que ese es el que aparece aquí. 2.7 miliamperios. Esto es el valor simulado. Entonces, bueno, que quede claro, las imágenes de la simulación tienen que mostrar los valores
Si son imágenes sin valores, no sirven para nada, es como si no estuvieran ahí porque no me marcan de dónde sacaron ustedes las cosas. Listo. Todas esas notas rojas es para que ustedes se guíen, las deben borrar cada vez. ¿Listo? Entonces la idea es que pues ustedes, yo les voy a compartir esto, pero no lo pueden modificar. Entonces la idea es que por cada vez que lo vayan a utilizar, hacen una copia. Listo. Y la ubican donde la vayan a ubicar en su Google Drive, que sería en este caso en su carpeta correspondiente. Miren que acá hay unos ejemplos de carpetas. Este es el grupo 4, el subgrupo 3, el grupo 4, subgrupo 4, listo. Cada uno de ustedes les va a tocar una subcarpeta de esas. Listo, hacen una copia y sobre esa ya la modifican. Bueno, ya para terminar, muchachos, les voy a mostrar la plantilla de informes que sirve tanto para circuitos 1 como para circuitos 2. Nuevamente, hay unas instrucciones detalladas, por favor, léanlas detenidamente cada vez que vayan a presentar el informe para que pues nos vaya bien, sí o no. Acá hay instrucciones de cómo referenciar las figuras adecuadamente, etcétera, etcétera. Tengan muy en cuenta estas instrucciones. ¿Listo? Básicamente, por cada uno de los numerales que haya en la guía para el informe, ¿cierto? Ustedes deben tener 3 ítems. Está la pregunta. En este caso era compara el valor nominal de las resistencias dado por el código de colores con el valor medido. ¿En qué porcentaje varía la resistencia medida? Listo, entonces en el informe ya hay más texto. Aquí sí nos sale primero el enunciado. ¿Listo? Luego viene una introducción al desarrollo del numeral. Esto no es un título, esto es solamente una guía. ¿Listo? Entonces está el enunciado, la introducción al desarrollo del numeral, o sea que usted dice, en la tabla 1 mostramos para cada una de las resistencias usadas en la práctica el valor leído según el código de colores, bla, 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 ¿cierto? Entonces en la tabla 1 ya es una tabla muy parecida a la del preinforme, pero ya no vamos a comparar valor teórico y simulado, sino valor teórico y práctico. Y las vamos a comparar como siempre mediante un porcentaje de error, porque no basta decir con que son parecidas y ya. Listo. Entonces, en la vida real las resistencias no son iguales al valor teórico, entonces tienen un valor medido con el multímetro diferente, entonces, pero miren que es muy parecido y pues sacamos el valor, el porcentaje de error práctico y teórico. Listo, así para cualquiera que sean las variables que utilizamos en esa práctica correspondiente. Listo. Entonces está enunciado, introducción al desarrollo, pues ya se presentan los resultados mediante la tabla, que no puede faltar, y se hace un análisis de resultados. Listo. Aquí en este caso particular había una pregunta para hacer el análisis. Sin embargo, usted debe hacer análisis siempre, haya o no haya pregunta. Listo, entonces por cada uno de los puntos del informe, introducción al numeral, presentación de resultados mediante la tabla y análisis de resultados. Listo. Si hay un segundo enunciado, bueno, entonces enunciado, introducción al desarrollo, presenta los resultados y análisis de resultados. Listo, finalmente ya cuando termina con todos los puntos debe hacer unas conclusiones generales y esas conclusiones deben basarse en los objetivos de la práctica. Debe haber al menos una conclusión por objetivo y debe justificarse en los resultados obtenidos. Listo, entonces bueno, eso fue todo por ahora. Espero que nos vaya muy bien y nada, muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Chao, chao.